Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, estamos aquí en el estudio bíblico de los miércoles, a mitad de semana, compartiendo el modelo de Jesús. Gracias porque los hermanos que nos acompañan y los amigos y hermanos que también nos siguen en las redes sociales a través de nuestra página de Ricky Rosado, la Iglesia Fe y Gracia de Bayamón, aquí compartiendo este estudio. Estamos ya en el capítulo 25, en los últimos versos. Ahí hay 3 parábolas que Jesús enseñó y compartió en el Monte de los Olivos. A días, yo diría que casi como entre domingo y lunes de la semana de la pasión, de la crucifixión. Y estudiamos ya la parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes, pero hoy vamos a ver la parábola que es como una historia que Jesús narra del juicio de las naciones. ¿Se está oyendo? Sí. Amén. No, es que tú estás en 3G y acuérdate que necesitas un teléfono 5G. Bueno, cuando estoy en el verso 31 del capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces comienza el Señor a dar como unos parámetros de lo que Él esperaba de esa gente del reino, que hiciéramos las personas del reino. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, ¿verdad? Y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Estos son buenas obras. Estos son obras de amor al prójimo. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea que cuando tú socorres a alguien, es como si lo estuviera haciendo para el Señor. Ya de cierto digo que cuando lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le respondiendo diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? O sea, era lo mismo para todo el mundo. Entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Ahora, hay que establecer aquí el contexto cuando esto se dice y por qué se dice. Porque sabemos que somos salvos por gracia, no por obra. Ahora, una vez yo soy salvo por la gracia, esa salvación me va a mover a mí a amar al prójimo, a cubrir necesidades, a ayudar. O sea que por causa de que soy salvo hago esto. No lo hago para ser salvo. ¿Ves? Eso es importante entenderlo, porque entonces vamos a medir a todo el mundo bajo este crisol y no necesariamente esa es la medida de fe, ¿verdad? Si no, y no estoy diciendo que no haya que hacerlo, estoy diciendo que hay gente que se va a salvar y a lo mejor no tiene una vida larga para honrar aquí en la tierra, ¿verdad? Por las circunstancias que puedan ser, ¿verdad?
vamos a explicar un poquito más sobre esta parábola, muy breve, pero porque se explica casi por sí sola. Esta es como la manifestación de Cristo, y entonces una vez ya Cristo estableció en su venida cómo es la manifestación de lo terrenal a lo celestial, pues está estableciendo ovejas y cabritos, está estableciendo gente que lo honran y gente que recibieron salvación por gracia y gente que no vivió de ninguna manera para honrar al Señor. Una vez dicho esto, cuando se siente en su trono de gloria, entonces actuará como juez y será reunida delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, ¿verdad? Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Y los que trabajan con eso pues entienden básicamente ese cernimiento que se hace en la ganadería, ¿verdad? Mucha discusión ha suscitado sobre el sentido de las palabras mis hermanos, pero es mejor creer que por su encarnación y su amor compasivo para todos los hombres, Cristo se refiere a la humanidad que sufre como a mis hermanos, ¿verdad? Sería a toda persona. Ahora mismo yo pensaba cuando oía esta escritura, pues toda esa gente bendito que vienen cruzando por allí, por América Central, México, tratando de llegar a Estados Unidos, y aunque eso es doloroso, ¿verdad? Pero no podemos echarle responsabilidad total a Estados Unidos. También las otras naciones tienen la responsabilidad de que sus ciudadanos estén bien, de que estén cuidados, y tratar todas ellas de unirse para crear una manera humanitaria de bregar con el asunto. Eso es bien complejo. Eso yo se lo digo, que eso es bien complejo, porque la gente dirá, bueno, porque lo dejen pasar para Estados Unidos, sí, ¿y qué haces tú con todo ese desorden social que te llega de momento a esos estados? Y toda la parte legal y todo, es bien complejo. No se trata, pero hay una iglesia, ¿sabe que hay una iglesia y unos hermanos y gente, organizaciones, supliéndole comida, dándole abrigo, ayudándole en alguna manera? Oye, es como una gota en el océano, pero hay creyentes haciendo un trabajo sobre eso también. Las obras de misericordia no solo son la base de la recompensa eterna, sino también de los castigos. Pero ¿puede un hombre leer las palabras de Jesús y creer que un cristiano puede estar despreocupado e inactivo cuando los semejantes están en necesidad? ¿Sabes? Tú como creyente, como cristiano, tú tratas de suplir necesidades con los recursos limitados que tengamos, pero siempre un creyente es movido a misericordia. No puede tener usted el amor de Cristo y no reflejarlo. No puede tener uno el amor de Dios y no demostrar compasión. En la medida que sea, hermano, uno trata de solucionar problemas, de buscar remedios, de ayudar. Igual lo hace la iglesia, cuando digo iglesia como organización, ¿verdad? Porque la iglesia somos nosotros, pero la organización que la componen los hermanos, pues buscamos siempre la manera con los recursos limitados que tengamos, de producir cambios en la sociedad, de hacer, y ese es el amor cristiano, ese es el amor, y eso es lo que te está diciendo esta parábola. En cierta manera, somos salvos por gracia, pero los salvos dan testimonio de que son salvos. Y el impío, pues lo que está pensando es en cómo enriquecerse más, en cómo disfrutar la riqueza, y no le importa a veces, no el que está lejos, ni el que está al lado. Le hace injusticia al que está al lado, y si puede quitarle lo que tiene, se lo quita también. Lamentablemente. El capítulo 26 comienza aquí ya el complot para ya arrestar a Jesús. O sea, ya los escribas, los fariseos, ya toda esa gente dijeron hasta aquí, este hombre, no podemos más con él. Tenemos ya que resolver este asunto. Y entonces, esto del complot para prender a Jesús o arrestar a Jesús está en Marcos capítulo 1 al 2, en Lucas 22, 1 y 2, y en Juan 11, 45 al 53. O sea, que los 4 evangelios, no solamente los sinópticos, hasta Juan lo contiene. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ¿ves?, de estar predicando en el Monte de los Olivos, dar todas estas parábolas, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. 2 días.
y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea, Cristo fue claro y enfático. Esto es lo que va a pasar entre 2 días. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, estaba hablando del gobierno religioso judío, del Sanedrín, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, que era el símbolo del gobierno religioso judío, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, cómo era que se iba a hacer la trampa, la treta, y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No se vaya a ver una sublevación, ¿verdad? Vamos a ver algunos puntos importantes aquí sobre esto, cuando Jesús terminó de decir las palabras de la predicación del monte, como dije ya. 3 veces Jesús había predicho su pasión, su muerte. En el capítulo 16, verso 21 de Mateo, capítulo 17, 22 y 23, capítulo 20 del 17 al 19. Y esta pues entonces la cuarta vez. Ahora habla de su entrega con 2 días de anticipación. Siendo que Jesús comió la Pascua con sus discípulos el jueves, esto habría sucedido el martes. O sea que más básicamente en tiempo y espacio, esto que está ocurriendo, que estoy narrando hoy, sería como un martes, porque ya el jueves por la noche come la cena y viernes comienza toda la cuestión de la pasión y el domingo de la resurrección. En términos de día, ¿verdad? Parece que el maestro pasó el miércoles apartado, instruyendo privadamente a los discípulos, dando las últimas enseñanzas o ajustes, ¿verdad?, ministeriales, para que ellos pudieran funcionar, y será entregado, debería serlo, o estando siendo entregado ya para el viernes. El complot, los cuales vemos ahí los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, convocaron a un gran Sanedrín, una sesión del Senado, una sesión tenían allí en Jerusalén. Ese es el cuerpo supremo judicial de toda la nación judía del gobierno religioso. Recuerde que el gobierno era de Roma y que aunque estaban allí en Judea, en Jerusalén, en todas esas provincias, le permitían un gobierno religioso que tenía sus reglamentos, sus leyes y sus acciones. También conforme a la costumbre de los judíos se le permitían ciertos aspectos, pero era un gobierno religioso y tenía un senado, un Sanedrín, una cámara alta, compuesta por religiosos, ¿verdad? Para que entiendan el formato de lo que ocurrió. Ellos tuvieron un consejo para prender a Jesús con engaño, hacerle una treta, una trampa, porque legalmente no tenían forma de casi cómo enjuiciarlo, de manera que se sostuviera, ¿verdad? La palabra en el original es un lazo, una trampa, con astucia, con engaño, con el propósito de matarle. O sea, esta gente no era un juicio y que pulgara una pena en una prisión o una reprimenda, no, era matarlo, ese era el fin. Estaban buscando cómo podían lograr que esto se hiciera hasta que culminara de esa manera. Es bueno señalar que este grupo se reunió en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás, que en ese cargo había estado por muchos años, desde el 18 al 36 después de Cristo. Estos tuvieron consejo para prender a Jesús con engaño. La palabra en el original, como ya le dije, significa lazo o trampa. Los sentimientos fanáticos siempre se excitaban mucho durante la Pascua, en la que se conmemoraba la liberación de los israelitas del cautiverio egipcio. Acuérdate que esta era una de las fiestas más grandes. Y una de las cosas que ellos conmemoraban era, oye, los 400 años que estuvieron allí de esclavos, bajo el yugo de Faraón en Egipto. Y eso para ellos era tan grande porque, oye, de ahí nació la nación y todo lo que ellos tuvieron. Y siempre lo recordaban, pero ahora ellos decían, caramba, nosotros estamos celebrando la liberación y estamos esclavos de nuevo. Por lo tanto,
la gente eso le trabajaba, y cuando se unían esa multitud allí en Jerusalén, la cosa se ponía difícil para Roma y para los mismos judíos. Y siempre estaban buscando la manera de, en una fiesta de Pascua, a ver cómo hacían una revolución. Y entonces, viendo ese panorama, ellos están diciendo, este es el escenario más perfecto para que aquí ocurra una revolución, es lo que está aconteciendo con Jesús de Nazaret. Por lo tanto, vamos a tener cuidado, porque no solamente se podían llevar en volanta, en una palabra, ¿verdad?, de calle, al reino de Roma, allí específicamente con Herodes, ¿verdad?, y Pilato y toda esa gente, sino que el gobierno religioso de los judíos, entiéndase Caifás, se iría también enredado. Y por tanto, había precaución de qué podía ocurrir esos días. Entonces ellos se la estaban jugando. Decía, o se afecta el gobierno de Roma y nosotros pues podíamos quedar libres, pero no solamente eso. Nosotros también nos podemos quedar afectados y quedarnos sin la soga y sin la cabra. Perder el estatus que tenemos aquí ahora. Por lo tanto, por eso era que ellos estaban en esa intríngulis, en ese análisis, buscando ahí cómo hacemos esta cosa. Lo quiero decir en la cuestión histórica, ¿verdad? Era una época que cuando solo se precisaba una chispa para encender el fuego de la revolución contra el dominio romano. Esto lo sabían muy bien los líderes religiosos judíos. Ellos hubieran preferido esperar hasta que el 1.000.000 de peregrinos a la Pascua saliera de Jerusalén. Había 1.000.000 allí. Pero cuando Judas le ofreció la entrega de su maestro, evidentemente decidieron seguir adelante con esos planes. Tú sabes, dijo, bueno, vamos a arriesgarnos a ver cómo salimos de esto. Vamos a ver la otra experiencia que ocurrió. Mientras eso se estaba planificando, pues Jesús siguió con su itinerario, con su vida, ¿verdad? Y hubo otro acontecimiento que se conoce como que Jesús es ungido en Betania. Estando Jesús en Betania, estoy en el verso 6, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Y estando sentado a la mesa, al ver esto los discípulos se enojaron y dijeron entre sí, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con ustedes. En otras palabras, los pobres van a estar siempre, ustedes pueden hacer todas las obras que quieran. Pero a mí no siempre me tendréis. O sea, yo estoy ya en mi despedida. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y aquí hay muchas cosas que compartir. Me quiero detener un momento para analizar y para predicar sobre esto, porque es importante señalar ciertas cosas que se dieron aquí. Juan capítulo 12, del 2 al 8, también habla sobre esta unción. No necesariamente la coloca en las postrimerías como Mateo y los sinópticos la colocan, ¿verdad? Pero no debe confundirse con la de Lucas capítulo 7, 36 al 50. Parece que hubo varios momentos y varias unciones, ¿verdad? 6 días antes de la Pascua, esto sería viernes o sábado por la noche, precediendo a la semana de la Pasión. Pero Marcos y Mateo lo registran aquí justamente a la cabeza de la entrega, como si ya estuviéramos ahora, ¿verdad? Lo importante es que hubieron varias manifestaciones de unción y la enseñanza que hay aquí. La unción sucedió en Betania, a unos 3 kilómetros a las afueras de Jerusalén, en casa de Simón el leproso. Simón era un nombre muy común
y el hombre puede haber sido curado de lepra por Jesús, ¿verdad? Y se cree que también era un hombre que tenía recursos, que tenía dinero, pues los invitó a todos a comer allí. Y en agradecimiento, ¿verdad? Era un nuevo converso. Vino a él una mujer, Juan la identifica como María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. O sea, era una mujer amiga de Jesús. Es más, se consideran como familia casi, como parte del ministerio. Jesús pasaba días en esa casa y María era la que se sentaba a oír a Jesús, mientras Marta estaba allá en la cocina y haciendo los quehaceres, y de eso hay unas predicaciones muy buenas que se dan. En el caso de esta dama María, viene con un vaso de alabastro, es un tipo de estuche, de envase. El envase nada más era bonito, y este era un perfume, wow, de lo mejor, y muy costoso, ¿verdad? Entonces, el alabastro entonces es un frasco que se usaba para unción, vaso que tenía el cuello largo, que se rompía para usar el contenido. El ungüento era de gran precio, gran valor. Bien podía consistir o constituir los ahorros de toda su vida de esta dama. De hecho, se calcula como si fuera el salario de un año. O sea que si lo traducimos, estaríamos hablando de, qué sé yo, 15 a 20 mil dólares en términos de dinero americano en nuestra, ¿verdad?, nuestra realidad social. O sea que era muy costoso el perfume. Y entonces, bien, cuando esto ocurrió, el ungüento, que era de gran precio, bien podía constituir los ahorros de toda su vida, y lo derramó sobre la cabeza de él. No se lo fue aplicando gota por gota, como generalmente se usa un perfume costoso, sino que rompió el cuello delgado del frasco. Marcos capítulo 14, verso 13. Y con el abandono de amor y la devoción derramó su contenido sobre la cabeza del maestro. En Juan 12:3 habla de eso también. Dice que ungió hasta los pies, dice Juan. Era la costumbre ungir tanto la cabeza como los pies. En Lucas 7:38, verso 46 también lo habla. Por eso naturalmente hizo ambas cosas. Estando sentado a la mesa, sabe que antes se sentaba, las mesas eran bajitas y era como estar recostado, ¿verdad? Mientras estaba reclinado, ella podía fácilmente echarle perfume en el cuerpo y en sus pies, porque la posición daba para eso. Entonces, algunos discípulos se enojaron. La misma palabra que encontramos en 20:24 y 21:15, por causa de este desperdicio, así lo llamaron ellos, un desperdicio. Nos dice que Judas, en Juan 12:4 dice que Judas Iscariote era el que especialmente se había quejado. Acuérdate que Judas era el financiero, el tesorero. Y vio esto como un desperdicio, ¿verdad? Y como que no estaban alimentando las arcas. Parece que se había enfurecido al ver semejante desperdicio. Mateo implica que todos los discípulos, Marco dice que algunos, tenían una mente materialista sobre este asunto y ellos no captaron nada de la fragancia conforme a la devoción de María en cuanto al perfume, que era un acto de profético, era un acto de adoración, era un acto de honra, era un acto de alabanza, era un acto de preparar el cuerpo para la pasión. Todo eso está involucrado ahí. Por lo tanto es que Jesús la reconoce, porque hizo un acto profético, hizo un acto devocional, hizo un acto de alabanza, de honra, a la misma vez que preparó el cuerpo. ¿Sabe? Todo estaba involucrado en una serie de simbolismos y de realidades culturales allí. Sin embargo, este equipo de discípulos, algunos, o el mismo Judas, estaba allí tenía una conferencia al lado del evento. Pero Jesús defendió su acción y ha hecho conmigo una buena obra. Jesús sancionó positivamente. Le dijo, siempre tendréis pobres con vosotros. O sea, ustedes quieren hacer obra después, pues van a tener toda la vida para hacerla. Pero hay cosas que ocurren una vez en la vida.
Hay cosas que tienen su temporada. Hay asuntos que hay que atenderlo cuando hay que atenderlo. Y hay que gastar lo que haya que gastar cuando haya que gastarlo. Entonces hay gente que después que ahorran toda la vida para algo, cuando tienen que usarlo no lo usan. Y se mueren y lo disfrutan otros. Bendito Dios, estoy profetizando aquí. Entonces, Jesús le explicó el significado de su acción. Lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. O sea, esta mujer está vinculada en el acto profetizado con relación a mi persona. Se está haciendo realidad, está cumpliendo la profecía. Aunque tenía que morir sobre una cruz y no sentarse sobre un trono todavía, él era el rey. Como María escuchaba con más cuidado, ¿se acuerdan en Lucas 10:39? Es posible que haya comprendido mejor su misión que cualquiera de los demás. Por lo menos la comprendió mejor que Judas. Lo quité de aquí, ¿verdad? Por su amor y lealtad, lo que María había hecho sería relatado a todo el mundo para memoria de ella. Millones de copias de los evangelios en miles de lenguas han contado esta historia de todos los lugares donde ha llegado el evangelio, porque ella dio su todo y su nombre es inmortal. Mire, hermano, Dios honra a los que le honran. Amén. No hay nada que usted haga aquí en esta tierra de corazón y en obediencia al Señor que eso no tenga recompensa en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Esa mujer fue recompensada. Y hoy en día yo tengo que predicar por obligación aquí. ¿Y cuántas veces yo como predicador he mencionado esa historia? Yo no soy el único. Miles de predicadores y millones en la historia la han mencionado. Porque honró al Señor. Por lo tanto, lo que tú hagas en devoción a tu Dios tiene recompensa aquí en la tierra y en el siglo venidero, vida eterna. Honramos a esta mujer, ¿verdad?, por lo que hizo, pero menospreciamos la actitud de Judas y los demás que se unieron a él. La extravagancia de amor, así la llama un teólogo, William Barclay. En el relato vemos que hay ocasiones en que fracasa el sentido común de las cosas. Hay cosas que deben ser hechas cuando se presenta la oportunidad o jamás se harán. La fragancia es de una acción amorosa dura para siempre, en adoración. Bendito Dios. Bueno, una vez ya analizado ese relato, vamos a analizar ahora el relato de Judas. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, porque era de Iscariote esa ciudad, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me querréis dar? Y yo os le entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. De antemano le digo que no era el dinero lo que movió a Judas. Porque él quería decir que fue el dinero. No, a Judas no lo movió, es una miseria. Pero vamos a explicarlo, ¿verdad? Por lo tanto, la insaciable mentalidad de Judas Iscariote había reaccionado violentamente ante el desperdicio de casi el salario de un año. También Judas había esperado que Jesús estableciera el trono en Jerusalén, en la entrada triunfal. No se dio. Pero parecería que el maestro solo hablaba de su crucifixión y no de su coronación. Eso es otra cosa que defraudó a Judas. Judas estaba esperando a un Mesías, a un rey. Oye, como buen judío, estaba esperando al Mesías y el Mesías venía a libertarlo. Pero él lo que no pudo discernir Judas, que era una liberación del espíritu y no del gobierno romano. Por lo tanto, bajo esa circunstancia, parecería que el maestro solo hablaba de crucifixión y no de coronación. Es evidente que Judas había actuado con doble motivo, el de su voraz codicia y su desilusionada ambición política. Algunos creen que él quería que Jesús se levantara abiertamente como rey y pensaba que la traición
precipitaría el acontecimiento. O sea, Judas dijo, si no se ha movido por todo lo que ha pasado, déjame yo provocarlo. A ver si cuando vea que vienen a arrestarlo se defiende y aquí se forma la de, ¿cómo era que decía antes? La de San Quintín. Pero Judas no tenía sabiduría. Se dejó llevar por la carne, ¿verdad? Y no lo critiquemos tanto. A nosotros nos pasa a menudo. A veces caemos también en esa situación, ¿verdad? Entonces, Judas fue a los principales sacerdotes, en el momento los mayores enemigos de Jesús, que estaban planificando cómo hacerlo, pues este hombre le cayó como anillo al dedo. Y le preguntó cuánto le pagarían por su traición, es decir, entregarle al maestro. Y ellos le asignaron, dice que en el griego tiene otras connotaciones, pero en resumen, le dieron lo que se da por un esclavo. El total llegaba a 30 piezas de plata, se trataba de ciclos de plata, esto equivalía a 120 denarios, que en moneda actual llegaría a ser unos $25. Ese era el precio de un esclavo, Éxodo capítulo 21, 32, lo que le da más fuerza a las palabras de Jesús en el Mateo 20, 28, ¿verdad? Y Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8. Por lo tanto, Judas vendió a Cristo por el precio que se pagaba por un esclavo. $25 ahora en moneda nuestra. La realidad es que no era por dinero. Era en su negativa de aceptar que el reino de Cristo no era de este mundo. Y operó en una forma carnal, mundana, y provocando al Señor para ver si lograba una rebelión. Vamos a terminar con la cena del Señor. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quiere que preparemos para que coman la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él le respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, se me va a entregar. O sea que era uno de los que estaba bastante cerca allí. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea, en otras palabras, yo voy, como quiera yo voy a sufrir la muerte, pero ahí quien se meta a hacer esto, ¿verdad? Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¡Wow! Y ahí hay palabras profundas y muchas interpretaciones, ¿verdad? Por lo tanto, la preparación era una de las últimas cosas que Jesús hizo con sus discípulos, ¿verdad? Antes de la muerte fue comer la Pascua, era la fiesta más extraordinaria, más simbólica, pero también íntima. Esto era particularmente apropiado porque dentro de pocas horas Él se entregaría a sí mismo como Cordero Pascual en sacrificio por los pecados de los hombres. O sea, se cumplirían montones de profecías que habían sido dadas sobre eso. Por lo tanto, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el Cordero Pascual era el sacrificado. Según la ley mosaica, esto era denominado la Pascua, y le seguían 7 días de fiesta de panes sin levadura. Es una fiesta que duraba una semana. Pero en la época de Jesús todo el periodo
recibía ese nombre. Josefo, el historiador, decía, guardamos una fiesta, periodo, recibía ese nombre. Perdón, guardamos una fiesta durante 8 días a la que llamamos la fiesta de los panes ácimos. Por lo tanto, los 3 sinópticos concuerdan en la descripción de Jesús comiendo el cordero pascual con sus discípulos la noche antes de la crucifixión. O sea que todos coinciden en lo mismo. También se habla que esa cena en los sinópticos era realmente la Pascua. Lo mismo hace Jeremías, que llama la atención al hecho de que la Pascua fue celebrada en Jerusalén durante la noche, estando los 12 con pan y con vino y el canto de un himno. Parece que él demostró su posición de manera conclusiva, pero no hay manera de desviarse del hecho de que Jesús comió la Pascua con sus discípulos antes de su muerte. Este es un suceso histórico, lo narra la historia, lo narra los evangelios sinópticos y es fundamento de fe para nosotros, ¿verdad? La última cena, Jesús se sentó o se reclinó, como hemos dicho ya en sin número de ocasiones, con los 12 apóstoles. O sea, estaban los 12 allí. Judas estuvo allí. A lo mejor no la completó, pero estuvo allí. Mientras comían, él les anunció que uno de ellos le iba de entregar. ¿Sabe? Lo único que podían estar sorprendidos eran 11, porque Judas no. Judas venía de haber hecho la negociación. ¿Sabe? Judas, es más, venía con la mentalidad de, lo provoco yo, porque aquí esto se resuelve o... Por lo tanto, los sorprendidos y entristecidos discípulos le preguntaron uno por uno, ¿soy yo, Señor? Yo no sé por qué la gente a veces como que se intimida o se incrimina con algo que no tiene que ver ni con ellos, ¿verdad? El idioma griego indica que se esperaba una respuesta negativa. Señor, yo no soy, ¿verdad? El maestro le respondió, el que mete la mano conmigo en el plato. Este hecho hizo que el crimen de Judas fuera más horrible. Y evidente también. Porque comer con una persona significaba entre los orientales su amistad y la seguridad de que no le iba a hacer daño. Y este hombre traicionó la amistad. Este tipo tenía babilla, ¿viste? Para hacer lo que hizo. Aún el traidor se unió en la pregunta ya hecha por los demás. Mire si estaba corrupto, que se atrevió. No tuvo la vergüenza y decir, Señor, perdóname, ¿verdad? Pienso que tú viniste a algo y no lo cumpliste. No, siguió con su conspiración allí. Con el nervio, tenía un nervio. ¡Wow! Y le llamó maestro. No, Señor. Cristo le respondió, tú lo has dicho. Lo que parece ser una respuesta directamente afirmativa. A pesar de la amonestación de Jesús y aún después de esta oportunidad de reconsiderar su decisión, Judas siguió con sus planes de entrega. El Señor siempre le da la oportunidad a todo el mundo de que se arrepienta. A todo el mundo. Judas se hubiera arrepentido allí y le hubiera pedido perdón, Señor, yo te traicioné. Y Cristo le hubiera echado los brazos y le hubiera dado el beso de Cristo y no el beso de Judas que recibió Cristo. Yo te perdono, Judas. Y te asuelvo de esto. Y sé libre, y predica, da testimonio de lo grande que es el perdón, pero es necesario que yo padezca, y le hubiera explicado. Por lo tanto, en la Santa Cena siguió el Señor con ella. En conexión con su última cena, Jesús instituyó la Santa Cena, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y habló de lo que representa el cuerpo, ¿verdad? Entonces el maestro tomó la copa, hizo lo mismo y invitó a todos a beber de ella. Todos podemos beber de ella, ¿verdad? Hay religiones que nada más beben los sacerdotes. Y todo el mundo come el pan, pero hay unas que nada más el sacerdote, hay otros que la misma copa la usa todo el mundo. Y nosotros le damos una copa a todo el mundo. Ajá. Y Cristo explicó para qué era el propósito, ¿verdad? Beber de ella todos
y Jesús procedió entonces a identificar el contenido de la copa como representando su sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para la remisión de pecados. Cristo declaró que no volvería a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino del Padre. Yo creo que cada vez que un creyente llega a la presencia, lo reciben allí, con esa cena. Amén. En común, Pablo asevera, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios añada bendición a su palabra. Nos faltó vamos a trabajar la semana que viene con la negación de Pedro. Y después empezamos la crucifixión en todos sus detalles. Que Dios añada bendición a su palabra, que nos cubra con su gracia, su amor. Nada, bendigo a todos los que nos vieron, los que empezaron tarde a verlo. Esto queda grabado, lo pueden ver nuevamente, y toda la serie de estudios que están ahí en nuestra página. Los hermanos, ¿verdad?, los fieles de la casa, siempre ofrendamos y honramos al Señor a través de la ATH móvil, es una de las formas de hacerlo, como CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Se han bendecido. El domingo nos vemos en el servicio especial del domingo, que lo estamos anunciando por ahí. Paz y gozo, bendiciones.